Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia y a pesar de sí mismo. Creo en ti, si mi fe desfallece, cuando casi se extingue, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te niegan, y cual repro viva, oh Jesús, creo en ti. Que Dios les bendiga y les mantenga ya listos para las reaperturas que estamos teniendo, pero por favor, sin perder la cordura. Nosotros en la iglesia estamos teniendo, precisamente en este momento, estamos a 3 niveles distintos de distancia entre nuestro organista y nuestro camarógrafo. Tenemos una distancia tan grande de más de 30 pies, así que aún así vamos a mantenernos con la mascarilla puesta, pero esperamos que el símbolo de otros estados no sea seguido por nosotros, sino que guardemos las leyes del estado de California. Y ellos todavía no han dicho que se pueda hacer esto. Aparte de todo, es sentido común. Debo seguir protegiéndome. Estamos en el tercer domingo de la Cuaresma. Un domingo en el que Jesús toma acciones tan decisivas que son vistas con mucha cólera y molestia por los religiosos. Este tercer domingo de la Cuaresma, Jesús nos llama a nosotros a aprender que las cosas se pueden comenzar de nuevo. Ofrecemos esta Eucaristía por el descanso de aquellos que han partido por esta pandemia, por las oportunidades de trabajo que nos llegan y por la paz del mundo. Y por supuesto oramos para que la estancia del Santo Padre en el Medio Oriente sea bendecida y sea protegido de todo. Ore usted mucho porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos estar unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, durante la Cuaresma, nuestro tiempo de ayuno, espero que usted esté ayunando, por lo menos aunque sea una vez durante estos 40 días, y tomando un tiempo de oración, encienda su cirio pascual, tome tiempo con la familia para hacer su oración, su penitencia, una letanía, el rosario, para prepararnos constantemente. En base a esa fe nuestra y la esperanza en la Cuaresma como un tiempo de espera, pero también de resurrección, acerquémonos al trono de Dios y digámosles: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia. Mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor sea con ustedes. Tanto amó Dios al mundo que les dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tiene vida eterna. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según lo narra San Juan. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a unos vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y también a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con una cuerda y los echó a todos fuera del templo con ovejas y bueyes, y derribó las mesas desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no hagan de la casa de mi Padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: me devora el celo de tu casa. Los jefes judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: 46 años demoraron en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de este otro templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de la gente, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le informara de los otros, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Póngase cómodo en casa, siéntese, y si tiene su Biblia, váyase al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versículos entre el 13 y el 25. Algunos han llamado a este texto bíblico la purificación del templo. La verdad es que yo quisiera no dar un veredicto, sino opinar acerca del texto. ¿De qué se trata esto? ¿Está Jesús en contra de los sacrificios que son prescritos por la ley? Porque recuérdese que la ley judía decía el tipo de animal, el tipo de sacramento que se debería hacer. Acuérdense que como José y María eran muy pobres, lo que alcanzaron a presentar era un par de tórtolos, un par de palomitas, para presentar un sacrificio por su hijo. Así que no creo que Jesús estuviera rompiendo la ley, negando la práctica normal y tradicional de esos sacrificios. No creo que Jesús esté pensando en desaparecer, aunque pudiera decirle que
El hecho de que Jesús sacara todos estos animales que iban a ser sacrificados podía ser un anuncio del sacrificio que Él mismo llevaría sobre sus hombros. Él sería el cordero que se enredó en la zarza cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo. Como dijo el Bautista, este es el Cordero de Dios. Podría ser un anuncio. Podríamos verlo como el anuncio de Jesús diciendo, ya no será necesario la mediación de ningún sacrificio, ni la mediación de esta tradición que han seguido. Ya no habrá necesidad de hacer tantas cosas, porque yo seré el único que por una sola vez y para siempre voy a morir. Podría ser un anuncio, una profecía. Pero dice que arrió los animales, pero no dice que golpeara a las personas. No dice que maltratara a los animales. Los arrió. Cuando yo era niño, por mi casa allá en Guatemala, pasaba un señor vendiendo leche de cabra. Y me recuerdo que llevaba una especie de chicote, pero que solamente lo sonaba en el aire y parecía que estaba disparando unos tiros. Hacía un ruido que asustaba. Era para que las cabritas caminaran y se movieran. Yo creo que Jesús entra y no va a golpear a las personas. No va a castigar a los animales. Está ahuyentando sin violencia, aunque parezca violencia. Me llama la atención la actitud de los religiosos del templo. Lo que van a decirle a Jesús es, ¿con qué autoridad haces esto? Y pues si Jesús les contestó a ellos, yo soy el Hijo de Dios, o yo tengo esta autoridad, ellos dijeron entonces, muéstranos tu credencial, muéstranos tu ID, muéstranos los documentos que prueben que tú eres lo que dices ser. Y se lo piden de una manera curiosa. ¡Qué señal milagrosa! Hermano, durante Dios asiste al pueblo de Israel desde Egipto. Usted ve en la primera lectura, estamos escuchando a Dios recomendarle a Moisés que va a guiar al pueblo sacado de Egipto, darle una serie de normas conocidos como los 10 mandamientos, con la idea de que ese pueblo se rija. Durante todo el tiempo, esos 40 años que el pueblo anduvo como nómada en el desierto, el pueblo vivió grandes milagros, comenzando con la apertura del cruce del mar, seguido con la peña de Oreb, el maná y tantos milagros, que para el pueblo judío, si algo era de Dios, tenía que ser un milagro. Y hermano, a mí me da pena cuando esto vuelve a aparecer en la comunidad. Cuando las personas creen en Dios por un milagro. Cuando las personas insisten que si Dios existe, haga un milagro. Pareciera ser que el mundo de hoy está esperando milagros de parte de Dios. Si Dios hace un milagro, entonces yo creo. Pero si Dios no hace el milagro, entonces no voy a creer. Muchas personas están tan sujetas a la búsqueda de un milagro que pasarán miles de milagros frente a ellos y no los ven.
Y si no, su fe será una fe mediocre, una fe llena de esperanzas en lo que pueda haber, en los resultados. Y qué difícil, hermanos, es salir ante Dios y decirle: si me haces un milagro, entonces creeré en ti. Hermano, yo creo que para mí lo más importante aquí es esa actitud religiosa. Enseñar al pueblo de Dios a depender de los milagros. Porque llamamos milagros a grandes acontecimientos. Pero hermano, hay pequeños milagros que nunca nos damos cuenta. Y son la razón del creer en Dios. Hermano, ahorita mismo usted está usando sus sentidos. Usted no puede dejar de respirar porque se muere. El hecho de respirar es el milagro más grande de la vida. Es el contacto que Dios tuvo con su creación. Cuando Dios sopla en la creación del hombre, en la figura criada, Dios sopla, le da aire, le da respiración. Y ese aire, esa respiración, ese espíritu que recibimos es el milagro más grande y se llama vida. A veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que ese pequeño milagro que usamos sin darnos cuenta, inconscientemente, es una razón importante de saber que Dios existe. Que ese aire lo hemos recibido como humanidad de parte de Dios, nuestro Creador. El depender de los milagros, hermano, es un problema serio para la iglesia en general. Mire cuántas veces las iglesias no se llenan y sus pastores y sus líderes se dedican a hacer milagros. Hermano, me asusto de verlo en YouTube y en tantos programas de televisión. Pareciera que podemos manipular al Espíritu Santo y decirle a la gente que si viene a la iglesia debe esperar un milagro ese día en la iglesia, y miramos caer una y otra persona y hacer de lo otro y hacer de aquí. Hermano, yo creo que es muy difícil ver en ese tipo de iglesias o de congregaciones algo que esperemos todos los días. Por favor, yo no sé cuántos sacerdotes, pastores o líderes me vayan a criticar por lo que estoy diciendo, pero ya basta. Ya basta de tanta algarabía con los milagros. Hemos descubierto por años que muchos grandes predicadores y proclamadores han terminado descubiertos al acarrear a sus propios milagros en vida, en 2 o 3 campañas de milagros. Cuando nuestra fe depende de los milagros, hermano, entonces no va a depender de la fe. Porque si el pastor, el sacerdote hace un milagro, la gente dice que es porque el pastor tiene fe, porque el sacerdote tiene fe, y por eso hizo el milagro Dios. Pero créamelo, la fe no es propiedad de los sacerdotes y de los pastores solamente. Yo he sabido de muchos milagros en donde no ha estado un pastor, un sacerdote, ningún líder, pero sí ha estado el Espíritu Santo que ha hecho ese milagro. De tal manera que no está sujeto el Santo Espíritu a las manos, al zapato, a la ropa del predicador. Dios es un Dios libre que no necesita de nadie para manifestarse. Por eso es tan triste cuando la iglesia cae en la trampa de los milagreros y de los que buscan milagros. Usted recordará que al principio de la pandemia y en otras oportunidades antes de la pandemia, yo me he comunicado ahora usando la tecnología con muchos predicadores
tanto católicos como evangélicos, para pedirles que si no pueden ir al hospital con ese don que tienen, ¿por qué no pueden ir al hospital? No necesitan entrar porque yo miro que lo hacen desde lejos, con solo pararse en la puerta, poder orar y levantar a todos esos enfermos y declararlos sanos en el nombre de Jesús. Pero no me han respondido. Quizá porque esos enfermos no van a presentar una buena ofrenda, o porque no sería posible instalar tanto equipo electrónico, ni habría tanto espacio para hacer los milagros. La iglesia es un milagro desde el mismo día de su nacimiento en la gloriosa resurrección de Jesús. Por eso el evangelista en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es el milagro de la resurrección de Jesús y la llegada de Pentecostés lo que acompaña a la iglesia que nace en el milagro de la resurrección. Una señal. ¿Cuántas veces no nos acercamos a Dios para preguntarle si nos puede dar una señal para comprar la casa? Si nos puede dar una señal para esto, para lo otro. Por Dios, cuando yo pido pruebas es que no confío. Cuando yo pido pruebas es que tengo dudas, es que desconfío. No es posible querer estar con Dios y a cada momento decirle que nos pruebe si nos está oyendo. A mí me da risa ver en los programas, en YouTube y en todas partes, decir, si me están entendiendo, póngame un dedito. Si me entienden mejor, mándenme un corazoncito. Por favor, Dios no está dispuesto a poner deditos y a hacer clic ni a mandar corazoncitos. Él ya mandó a su Hijo, Él ya mandó su corazón, Él ya mandó su vida, Él ya mandó el camino de la libertad. ¿Para qué quiere más señales? San Pablo decía que para los judíos lo que estaban haciendo los cristianos primitivos era locura. Y para los griegos era ignorancia, ¿sí? Ambos tenían ese criterio. San Pablo dice que para los judíos es vergüenza y para los griegos es locura. ¿Por qué? Porque, hermanos, predicar a Jesús de la manera como lo tenemos que predicar, sin pruebas, pero sí con testimonio, sin pruebas, sin milagros, sin señales, pero sí con testimonio, no es fácil. Es fácil decir lo que a otros les pasa. A veces sucede que usted se mete a alguna compañía para asunto de ventas y en esa compañía a usted le dicen, mire, este era fulano de tal. Él comenzó vendiendo chicles y un día vendió más chicles y compró un chicle más grande y luego compró una caja de chicles más grandes hasta que se hizo millonario con este producto. Y mucha gente se queda pensando, dice, fíjese padre, me contaron lo que le pasó a esa persona. Mire usted, yo no lo vi, yo no tengo pruebas. Por lo tanto, yo no voy a depender de lo que me están diciendo ellos, porque no conozco a la persona. Pero si yo conociera a la persona cuando vendía chicles y hacía todo, quizá yo podría creer que es cierto. Hermano, en esa condición hemos quedado nosotros. Yo no sé si es cierto, si es Jesús y resucitó. Yo no sé si es verdad lo que dicen. Y cuando nosotros dudamos es que no participamos. El Evangelio nos habla de un Jesús que está preocupado porque la gente deje de depender de la religión y pueda conocer a Dios. Hermano, yo con mucho respeto para las diferentes comunidades religiosas, me pregunto, ¿Dios existe solo cuando usted va a la iglesia? ¿Dios solo se manifiesta cuando está su sacerdote y su pastor?
¿Es exclusividad de un templo el tener a Dios? No, hermano, no es cierto. San Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando usted se va de la iglesia el domingo, el templo se queda vacío. Porque Dios se va con usted. Porque Dios anda con usted. Y es tan importante, hermano, entenderlo. No hay mayor problema para una persona que sentir que no está en el templo. Hermano, yo sé que la pandemia nos ha causado distanciamiento y agotamiento y depresión, lo que usted quiera. Y mucha gente decía, no podemos ir a la iglesia, pero si tampoco iban antes de la pandemia. Había mucha gente que ni siquiera a trabajar quería ir. Había mucha gente que no quería ni salir a la calle. Pero vino la pandemia y todo el mundo quería ir a la calle, todo el mundo quería ir a trabajar. Todo el mundo quería hacer lo que no se podía hacer. Y todo el mundo dijo, es que la iglesia, hasta dijeron algunos, es pecado lo que están haciendo, hermano. Discúlpeme. Tener a Dios es un símbolo muy sencillo. Está en usted. Usted es el templo de Dios. Y no niego que sea hermoso congregarnos. Pero ¿de qué sirve muchas veces que la gente llegue a los templos y los llene? Llegue a las campañas y retumbe todo, si en el corazón, si en ese pequeño templo de ellos no está Dios. Sería como juntar todos los féretros vacíos sin sentido. Sería como hacer una colecta sin que nadie llegue. Por eso, por favor, deténgase. Ya deje de pedir milagros y comience a descubrir el milagro más grande que usted tiene, su vida. Cuando pedimos muchos milagros, puede que estemos pensando que Dios no nos escucha. Y eso, hermano, yo en mi tiempo de ser sacerdote lo he escuchado muchas veces. Ay, Padre, por favor, pídale a Dios por mí, usted está más cerca de Él. Hermano, Dios no es exclusividad mía. Tenga mucho cuidado usted de no poner en un hombre, en una mujer, en una persona, la idea de que Él es el dueño absoluto de Dios. Y que si Él no llega, esto no funciona. Nadie, hermano, si usted leyó la primera lectura, se la voy a repetir. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. Y hermano, discúlpeme, si usted es evangélico, luego me va a decir, siga leyendo lo que dice de las imágenes. Mire, hermano, mire. ¿Cuántos hermanos creen que el pastor es Dios y lo han hecho un Dios? ¿Cuántos hermanos no creen que el sacerdote es el príncipe y lo tienen como tal? No podemos crear una imagen en la que dependamos y dejemos de confiar en Dios. Deténgase, por favor. Dios está con usted. Usted necesita congregarse, pero usted cuando se congrega debe traer a la congregación ese don hermoso de la presencia de Dios. A veces yo me pregunto, ¿por qué viene la gente a la iglesia? Algunos vienen a dormirse, otros a la carrera, otros de compromiso, otros por las selfies, no sé. Qué pocas personas llegan a la iglesia trayendo esa virtud, ese don, ese Espíritu Santo. Para Jesús el templo no es la construcción que tanto lloran y gritan los judíos. Es el mismo. Usted y yo estamos llamados a cuidar este templo, porque este es el templo que podemos cargar y llevar, porque está totalmente comprobado que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Él lo dio en la creación y San Pablo dice, somos templos del Espíritu Santo. Cuide su templo.
Procure que su templo esté bien seguro, esté limpio. Porque si usted tiene un templo que está limpio, entonces en su templo seguramente está Dios. Hemos construido tan grandes templos, tan grandes arquitecturas como una alabanza a Dios. Y hermano, y cuando se van, ¿qué hace Dios? Pues se va con ustedes, hermano. Se va con nosotros. Él es el Dios nómada que viaja a todas partes en su templo portátil. Ya que estamos en Estados Unidos, en su RV o en su camper. Él viaja con usted a donde vaya. Yo creo que si quisiera decir algo más, sería simple y sencillamente pedirle que por favor no ponga sus cosas a la línea de lo material. No es lo material, no es lo que usted ve, lo que realmente es la felicidad. Porque hay mucha gente que tiene más que usted, más que yo, mucho más, y no es feliz. No estoy apoyando la pobreza, estoy hablando de la sencillez, hermanos. Porque no le podemos pedir al pobre que no sueñe, tiene que soñar el pobre. Porque el pobre no solamente tiene que soñar, tiene que actuar, exigir para salir de la pobreza. No midamos las cosas por lo material. Ni tampoco caigamos en la idea errónea de que entre más ore, entre más ayune, entre más sufra, entre más me sacrifique, más me quiere Dios. No es cierto. La Biblia dice que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso, mi hermano, en este tercer domingo de la Cuaresma le pido, deténgase. ¿Va a confiar en Dios? Confíe en Él. Jesús confió en Dios y lo resucitó. Usted y yo podemos confiar en Dios. Él nos hará salir de los 3 días difíciles, de los 3 años difíciles, de las 3 semanas difíciles. Nos hará salir del 3 y nos llevará a la resurrección. Hermano, Dios le bendiga. Afírmese. Dios está con usted. Y está con usted ahorita, precisamente allí en su casa. Ahí enciende su cirio y récele y órele y dígale: Padre, yo sé que estás aquí. Y por ese poder que tú tienes, por ese poder de tu Santo Espíritu, yo te pido, Señor, que en este domingo el enemigo sea echado fuera de mi casa. Que las sombras desaparezcan y entre la luz de Cristo. Yo te pido, Señor, que ya que estás aquí venga la paz, la comprensión, el valor, la dignidad. Acérquese allí en la intimidad, en el silencio, sin tantas cosas. Y ahí verá a Jesús, ahí encontrará a Dios. Usted no necesita intermediarios. Es un Dios que se dio totalmente para usted y para mí. La religión no es la canoa, ni el barco, ni la tabla de salvación. Si la salvación vino, fue por Cristo Jesús. Una relación directa entre Dios y yo, entre Dios y usted, sin intermediarios. Solamente Jesús. Que Dios le bendiga. Y como dice un himno muy hermoso, que dice: un grano de arena, así era yo, un granito de arena. Pero cuando Dios vino a mi vida, ese granito de arena se convirtió en un templo grande y a la vez diminuto. En lo diminuto y pequeño que somos nosotros, existe la capacidad de Dios para vivir en nosotros. Haga de ese granito de arena el lugar preciso. No se preocupe, Dios cabe allí. En ese pequeño espacio, ahí cabe Dios, en ese granito que es usted, y lo va a hacer una obra de la arquitectura con su mano de amor.
grano de arena en ancho desierto. Así es el hombre en la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena yo vi en el desierto, un grano de arena antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena yo vi en el desierto, un grano de arena antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio perfecto y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y por todos los santos, porque a intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a los cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase Dios tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Recibe en casa nuestro abrazo fraterno y ahora virtual de la paz del Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Oremos. Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y more con ustedes eternamente y para siempre. Amén. Antes de despedirnos, quisiera pedirles, a veces me dicen que la misa no está completa. Hermanos, tenemos que cortar a veces la misa para lo que llaman editarla, ¿verdad? Así que usted a veces ve que nos damos un brinquito o como que nos faltó algo, pero es precisamente eso, que le estamos dando más importancia a determinadas cosas. Pero usted sabe que siempre celebramos todo el ritual, la Eucaristía completa. Por eso le agradezco su comprensión, por eso a veces parece que saltamos o como que nos movemos mal, pero no. Es que estamos tratando de acomodar en el mejor tiempo, ya ve que el tiempo avanza demasiado y a veces su servidor habla un poquito más de la cuenta. Cuídese mucho, que Dios le bendiga. Feliz semana del tercer domingo de la Cuaresma. Amén. Caminando juntos, vamos a